Muy buenos días a todos, esperando que estén muy bien. Los invito a compartir el Evangelio de este viernes de la octava de Pascua, 17 de abril, del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «Vamos también nosotros». Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo para comer?». Ellos respondieron: «No». Él les dijo: «Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán». Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: «Vengan a comer». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Seguimos caminando este día largo de Pascua, que dura desde el domingo pasado hasta el domingo que viene, la octava de Pascua. Seguimos participando de estos encuentros con Jesús resucitado. Recordemos que siempre que leemos el Evangelio, la invitación es ponernos nosotros en lugar de las personas que están ahí. Por eso siempre aparece alguien sin nombre, para que yo le ponga el nombre. El otro día los discípulos de Maús, Cleofás, uno de ellos se llamaba Cleofás, el otro no dice el nombre. Algunos dicen que es la mujer de Cleofás, bueno, pero no dice el nombre, me puedo poner yo ahí. Acá dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Ahí nos podemos poner nosotros. Pedro dice: «Voy a pescar». Ir a pescar significa volver a la vida antigua, aquella que habían abandonado cuando Jesús los llamó y dejaron las redes y dejaron a su familia para seguir a Jesús. Ir a pescar o volver a pescar es volver a la vida anterior a encontrarse con Jesús, a conocer a Jesús. Es parecido a los discípulos de Maús, que se volvían a su pueblo el mismo día de la resurrección. Es volver a la vida anterior, a la vida vieja, podríamos decir a la vida muerta, no a la vida nueva, a la vida con mayúsculas, a la vida viva que nos trae Jesús. Voy a pescar. Y los otros respondieron: «Vamos también nosotros». El Evangelio de Juan está lleno de símbolos y de referencias. Se escribió casi 50, 60 años después de la resurrección de Jesús. A mí esta frase, «voy a pescar, vamos también nosotros», me hace acordar a otra del Evangelio de Juan que leímos hace poco, cuando la resurrección de Lázaro, que Jesús dice en el capítulo 11, versículos 16, «Lázaro ha muerto». Y los discípulos dicen: «Vayamos también nosotros a morir con él. Voy a pescar». Ellos respondieron: «Vamos también nosotros». Es volver a la muerte,
es volver a la vida vieja, es volver a lo anterior al encuentro con Jesús. No pescaron nada, Jesús les había dicho, sin mí no pueden hacer nada. O sea, sin Jesús no pueden hacer ni siquiera lo único que sabían hacer, que era pescar. Antes de conocer a Jesús eran pescadores. No sabían hacer ni siquiera lo que más sabían hacer, pensar que ellos se habían criado ahí y sabrían mejor que nadie cuál era el momento y el lugar para encontrar peces. Bueno, no habían pescado nada. Jesús les dice al amanecer Jesús estaba en la orilla, al amanecer, la noche, la frustración, la muerte, lo viejo. Al amanecer, en el día nuevo, Jesús estaba en la orilla. Y los discípulos no se daban cuenta que era Él. Y Jesús les dice, ¿tienen algo para comer? Parecido al encuentro con la samaritana que también leímos hace poco, cuando Jesús le dice a la samaritana, dame de beber. Y ella dice, ¿cómo tú que eres judío me pides a mí que soy samaritana que te dé de beber? Ahora Jesús le pide a ellos que le den de comer. Y ellos dicen que no tienen nada. Jesús a la samaritana le dijo, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le habías pedido y él te habría dado agua viva. Y ahora Jesús, a estos que les pide comida, ya tiene él preparado unos pescaditos en las brasas, un pescado sobre las brasas y pan. Bueno, Jesús les tiene que decir a dónde tienen que tirar la red, Jesús les tiene que decir en qué momento y en qué lugar del lago, y cuando ellos lo tiran confiando en Jesús, pescan más que nunca. Hay todo un simbolismo, la barca de Pedro ya representa a la iglesia, en esta época que se escribe el Evangelio de Juan. En esa barca de Pedro, ahora con la presencia de Jesús resucitado, entran en la red 153 peces grandes. Algunos dicen que eran todas las naciones conocidas en aquel momento. El simbolismo es, bueno, la barca de Pedro va a poder recibir a todas las personas de todas las naciones y no se va a hundir. Bueno, llevan los peces. Jesús mezcla esto que ellos traen con lo que Él les va a ofrecer, como hacemos en la misa, ¿no? Nosotros llevamos el pan y el vino, el fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, y Jesús ya tiene preparada la verdadera comida y la verdadera bebida, que es su cuerpo y su sangre. Hay referencias, como siempre, a la práctica que ya tenían las comunidades cristianas de la Eucaristía, de reunirse a escuchar la palabra. Jesús les habla, les dirige la palabra, Jesús los invita a comer. Vengan a comer, como dice una de las canciones que nosotros usamos en la comunión, es mi cuerpo, vengan a comer. Vengan a comer, les dice Jesús. Nadie se atrevía a preguntarle quién eres, sabían que era Jesús. Esta experiencia también la tenemos nosotros. Estamos siempre en la presencia de Jesús, lo vemos presente en su palabra, en la Eucaristía, y aunque dudemos, nadie se atreve a preguntar, ¿estás ahí? Porque sabemos que está. Bueno, un lindo relato del Evangelio que hoy nos invita una vez más a abrir el corazón y a tener un encuentro profundo con Jesús resucitado, para que Él nos regale esta vida nueva, para que no tengamos, o que frente a la tentación de volver a la vida vieja, a la vida muerta, nos aferremos a esta vida nueva, a esta vida viva que nos regala Jesús. Que tengan un lindo día, un abrazo grande para todos.